Señor, gracias por este momento. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú te reveles y que nos muestres lo que es tu voluntad y lo que es tu enseñanza para nosotros el día de hoy. Permítenos vivir con esta enseñanza y poder dar un testimonio de tu presencia en nuestras vidas por lo que tú nos estás enseñando. Que nada se diga, Señor, si no proviene de ti. Enmudece lo que no es tuyo y solamente declara lo que es tuyo, Padre Santo. Gracias por lo que nos estás dando en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada estábamos leyendo, estudiando también esta parte de Daniel en el capítulo 9. El 10 nos sirve más que nada para ver cuál fue el resultado de lo que pasó en el capítulo 9 en cuanto a lo que es la oración. Y cómo él se mantuvo fuerte porque había un ángel, una persona ya a la par del ángel que le estaba infundiendo esa fuerza en Daniel, según podemos ver en el capítulo 10, que nos aclara muchísimo lo que estaba pasando. Porque Daniel se sentía débil, porque estaba delante de un ser todopoderoso, o sea, muy poderoso, pero había un ser todopoderoso a la par que le daba las fuerzas para seguir adelante. Por eso es que el título se llama Manteniéndonos concentrados en Jesús, que yo no puedo evitar pensar que aquel que le daba fuerzas a Daniel era precisamente nuestro Señor Jesucristo, que se podía ver como un ángel en ese momento. Y la oración que Dios honra, como Dios honró la oración de Daniel. Y cuando analizamos estas oraciones, según veíamos la semana pasada, había cierta necesidad en el cuerpo, en la vida de Daniel, para hacer esta oración. A esta necesidad yo le llamé la empatía por la situación por la que se está intercediendo. Para que puedas tener una verdadera intercesión en algo, realmente necesitas tener empatía. Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo nos dice allí en Romanos que nuestro Señor Jesucristo intercede ante el Padre, cuando nos dice en diferentes lugares de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, que Cristo intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, ya Jesucristo sufrió la empatía que tenía que sufrir o que tenía que vivir para poder ser un elemento de intercesión, digo elemento con mucho respeto, de intercesión delante del Padre por cada uno de nosotros. Él ya había muerto por nosotros, tomó nuestro lugar para que nosotros tuviéramos lo que Él había dejado por un momento en lo que estuvo aquí en la tierra, la vida eterna. Y Él con nosotros está extendiendo su reino, porque tiene un reino donde es un mundo espiritual completamente distinto a lo que nosotros conocemos, pero que su misma palabra nos da atisbos de ella y nos dice de qué manera debemos de estar preparándonos aquí, para que cuando estemos allá sepamos cómo debemos de comportarnos. Entonces Daniel habla de que él tenía una gran empatía por el pueblo, por lo que estaba sufriendo el pueblo, que quería saber qué era lo que podía suceder con el pueblo más adelante. Sentía esa carga profunda y de ello dimos varios ejemplos también la semana pasada, que en la oración no solamente se debe reflejar esa empatía, que debe de sentir uno la verdadera necesidad por la empatía hacia la situación, hacia la persona, debe de sentir la verdadera necesidad para intercesión, pero que en la oración se debe de buscar a Dios con ahínco, porque uno puede sentir empatía, puede sentir cierta disposición hacia la situación que se está dando, pero no buscar a Dios. De hecho, el ser humano lo puede hacer y así lo hace. Por eso es que Dios está ausente de muchas vidas, aunque buscan con ahínco el ayudar al prójimo, a ayudar a otros. Y son buenos humanistas que ayudan a mucha gente, pero no lo hacen en el nombre de Dios porque no buscan a Dios para nada. Entonces en la oración tenemos que buscar a Dios con ahínco, es decir, cuando Él manifiesta lo que es su humillación, cómo se humilla delante de Dios,
Ahí en el versículo 3 del capítulo 9 habíamos visto. También suplica la atención de Dios en ese mismo versículo. Pide, Señor, presta atención, escucha mi oración. No es porque Dios no esté atendiendo, es porque uno necesita sentir la confianza de que Dios está atendiendo. Porque uno sabe que si uno le dice, Señor, presta atención, Dios lo está haciendo. Y cuando lo dice uno es por esa necesidad que tiene de humillarse delante de Dios. No es una expresión de mando, sino es una expresión de humillación. Y eso es lo que suplica Daniel como atención a Dios. Es una oración de profunda humildad. Es decir, ora a Dios, pero hace confesión de sí mismo. Y no solamente hace confesión de sí mismo, sino de todos aquellos que han influido en su vida, que hasta hablé un poco de lo que suele llamarse en teología el pecado estructural. El pecado que hacen otros y que de una u otra manera afectan mi vida. Y el ejemplo que yo suelo utilizar, si hay líderes corruptos que se quedan con todo el dinero, los salarios son bajos, entonces está afectando nuestra vida el pecado de aquellas personas. Y a veces el pecado de aquellas personas afecta nuestras vidas de tal manera que nosotros también pecamos. Y tenemos que conocer eso para acercarnos a Dios con humildad y decirle, Señor, te he fallado, te hemos fallado. Sabemos que merecemos el castigo y podemos agradecerle a Dios que envió a Jesucristo por cada uno de nosotros. Y que si no fuera por Jesucristo, nosotros seríamos carne del infierno. Y reconocer eso delante de Dios. Reconocer que el sacrificio de Jesucristo tuvo que hacer una transformación en mí. De tal manera que yo dejo el viejo hombre o la vieja mujer o la vieja naturaleza humana. Lo dejo para nacer a una nueva naturaleza delante de Dios. Una naturaleza donde yo voy a luchar contra el pecado. Porque solo la resurrección, hermanos, solo la resurrección prometida por nuestro Señor a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único salvación y como único Salvador, solamente la resurrección nos va a dar unos cuerpos glorificados, un cuerpo donde no hay la semilla del pecado, un cuerpo donde ya no está la naturaleza humana. Y a eso se está refiriendo Daniel cuando hace confesión delante de Dios. Reconoce no solamente la vergüenza que él siente de haber ofendido a Dios, sino la vergüenza que él siente de que personas cercanas a él, personas a su alrededor, aunque no sean cercanas a él, han ofendido a Dios. El cristiano debe sentirse mal de ver cómo los demás ofenden a Dios. El cristiano debe de sentirse mal de ver cómo alguien que está cerca de él, puede ser un familiar muy cercano o también lejano, no importa. O puede ser una persona cualquiera, está ofendiendo a Dios. El cristiano no puede quedarse impávido allá. Él se va al infierno. No. Daniel está preocupado por todas las personas cuando intercede ante Dios, porque la intercesión es un acto de humildad. La intercesión es un acto de humildad. La humildad no es que me griten y yo baje la cabeza, no. Eso no es humillación, eso es una humillación que totalmente ajena a la que enseña la Escritura. La humildad está en reconocer mi debilidad delante de Dios y reconocer que también me duele cuando otros a mi alrededor pecan. Es lo que nos está diciendo esta parte de Daniel. Y solo son 2 versículos, el 4 y el 5 del capítulo 9. La confesión sobre hechos que han ofendido a Dios. La confesión sobre hechos que han ofendido a Dios personalmente y como grupo. Le decía yo la semana pasada, es esa la confesión que debemos de hacer. Aquellos hechos que han ofendido a Dios como persona y como grupo. Pero mencioné una cosa más, y como iglesia, ¿será que hemos pecado contra Dios? Tenemos que orar como iglesia, porque
¿Estamos obedeciendo todo lo que Dios nos ha dicho? ¿O qué nos hace falta por obedecer? Verlo y entonces obedecerle. Entonces tenemos que confesar esas cosas que algunas veces, aun cuando sabemos lo que Dios pide de nosotros, nosotros no lo hacemos, nos escondemos. Entonces, ese es un acto de humildad, reconocer que se ha ofendido a Dios, que uno ha ofendido a Dios y que también aquellos que están a mi alrededor ofenden a Dios. Eso debe de ser un motivo de oración para mí. Esa es la empatía. Jesús vio tanta la maldad sobre la tierra que me imagino lo que estaba pasando allí en el reino de los cielos. Señor, yo voy, le decía al Padre, yo voy. Y vino. Tuvo esa empatía para hacerse como uno de nosotros. La doctrina de la encarnación en la iglesia evangélica, que conocemos muy bien, los que ya tenemos por lo menos 3 años en el cristianismo, debe de manifestarse en empatía hacia aquellas personas que aún no han llegado a Cristo. Porque la iglesia es la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llama en todo el Nuevo Testamento, sobre todo las partes que escribió el apóstol Pablo, le llama cuerpo de Cristo. La iglesia es la encarnación. Y la existencia de la iglesia es la evidencia del envío del Espíritu Santo a esta tierra. Y mientras la iglesia esté aquí, está la empatía de Jesucristo en todos nosotros y está también el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, va a ser diferente. Y Daniel estaba preocupado por eso. Porque en la escatología judía se sabía de la venida de un Mesías que iba a llevar a todo el pueblo a lo que dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos y aguas tranquilas, el reino de Dios. Y nosotros somos los que tenemos que proclamar eso. Así como Daniel quería saberlo, nosotros ya lo sabemos. Porque además de que sabemos lo que pasó con Daniel, sabemos lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso debe de hacer que nosotros oremos con profunda humildad. Porque lo que hizo Jesucristo, nadie de nosotros, por mucho que lo pueda hacer, va a hacer lo que Él hizo. Darle vida eterna a aquellos que crean en Él. Y lo hizo con su muerte. Y nosotros, ni muriendo, vamos a poder darle vida eterna a nadie. A nadie. Por eso el sacrificio que Dios nos pide a nosotros es dejar aquello que la carne nos pide para hacer lo que el Espíritu nos pide. Es rechazar los deseos de la carne y seguir los mandamientos del Espíritu. Ese es el sacrificio que nos pide. No es dejar de comer. Por eso cuando leen sobre el ayuno, aquí, aunque Daniel así lo hizo, porque esa era la forma en que se hacía en el pueblo de Israel. No es malo, no es malo, no es malo. No, tampoco está cerrando, eso lo está cortando, no, tampoco. Pero es la forma en que lo hacían. Pero la misma Biblia nos enseña otras formas en que podemos ayunar y debemos de seguir sus enseñanzas. Entonces la iglesia debe de ser una necesidad. La iglesia debe de ser una necesidad en la comunidad donde está. Debe de ser una necesidad para la gente que está a nuestro alrededor. Y hermanos, no lo vamos a lograr nada más quedándonos callados. Además de que tenemos que doblar rodillas y tenemos que orar con humildad delante de Dios, reconociendo que hemos pecado, debemos también demostrarles a ellos que somos el cuerpo de Cristo. Debemos demostrarles a ellos que el Espíritu Santo está aquí. No como le enseñan a otros, venga, hace campañas de sanidad y todo, dame tanto dinero para que sanes de cáncer. No me estoy refiriendo a eso, que son puras mentiras. Están usando la Biblia, están usando la palabra de Dios. Posiblemente si creen en Jesucristo y lo han recibido como Salvador, se salven, pero van a estar, no sé qué tipo de recompensa van a recibir, eso solo Dios lo puede decir. Pero la Biblia no enseña eso, no enseña eso.
Y cuando yo hablo de que tenemos el Espíritu, es porque Dios nos ha dado el Espíritu para tener poder para testificar de su palabra. Hechos 1:8. Tenemos que ser humildes para reconocer que tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, nuestra carne va a estar luchando todo el tiempo. Jesucristo decía, la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil y está dando patadas de ahogado para que no sea vencida por el Espíritu. Entonces, tenemos que ser humildes para regresar. Por eso, la iglesia debe de ser una necesidad en la comunidad. Debe de ser una necesidad en tu vida, en mi vida. La iglesia debe de ser una necesidad aquí. Porque así como necesitamos a Cristo, se necesita de la iglesia para proclamarlo. Porque Él lo dejó a la iglesia. Y necesitamos inclinarnos delante de Dios con humildad y reconocer, Señor, hemos pecado porque no hemos hablado. Y si hemos hablado, lo hemos hecho poco. No buscamos la oportunidad, no buscamos la ocasión, sino lo único que, no buscamos la ocasión a propósito. Lo único que hacemos es la casualidad. De casualidad me topé con este y le hablé. Y qué bueno que lo hace. Pero uno debe de ser intencional hasta en su forma de vivir. En cualquier momento de mi vida yo debo de estar proclamando la palabra de Dios, solo con mi forma de vida. A veces no necesito hablar. Conozco yo iglesias de personas sordomudas. Y esas iglesias se llenan. ¿Cómo es que ellos proclaman el evangelio? Cuando yo todo lo que oigo es que mueven las manos por todos lados y balbucean demasiado. Hasta da risa verlos como balbucean ellos y hacen señas y hacen gestos para decir algo. Pero aún así predican ellos la palabra de Dios. Los ciegos, que cuando no tenían lo que es el sistema braille, tenían a alguien que les podía leer las escrituras y tenían una memoria prodigiosa, porque se lo aprendían, porque querían proclamar el evangelio de Jesucristo. Y nosotros que no tenemos la falta de la vista, que tenemos voz, que tenemos muchas oportunidades en la vida, a veces las dejamos escapar. ¿Qué es lo que está faltando? Humildad. Humildad para reconocer delante del Señor que lo necesitamos de tal manera que lo tengamos que proclamar y que lo que necesitamos de Él ya no es tanto su presencia, que esa se debe de estar manifestando en nuestra vida, sino la necesidad que tenemos de proclamarlo. Entonces vimos lo que era el versículo 6, donde decíamos no hemos obedecido, y ahí fue donde nos quedamos. Hay dos maneras de leer este pasaje, el versículo 6 del capítulo 9. Si lo tienen en el capítulo 10, solo dé una vuelta, una de la hoja anterior, y va a ver el versículo 6. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que escuchaban la palabra de Dios porque no tenían escritos, la tenían en su vida, hacía el efecto en su vida, la transformación en su vida, y entonces iban al pueblo y se la daban a conocer. Esos eran los profetas. Hoy les llamamos predicadores. Cualquiera de ustedes es un predicador, porque Dios le está hablando cada día con estas escrituras que nos ha dado y que a veces solo la tenemos abierta en el Salmo 91 allí en la sala de nuestra casa, creyendo que de esa manera se bendice nuestra casa. No, hermanos, con todo respeto, si cree eso, usted está usando brujería, está utilizando la Biblia para brujería. Dios no bendice la casa porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Bendice la casa porque lo bendice a usted, que es hijo de Dios. Cuando a mí me piden que yo ore por la casa, yo voy a orar a la casa, pero yo pido que sea bendita las personas que están allá adentro. Porque uno puede bendecir todo, pero si no están benditas las personas, ¿qué va a pasar? No puedo ni siquiera pensar en ello. Entonces, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron.
en los tiempos de Israel, en los tiempos cuando Samuel tuvo que ungir a Saúl, porque Dios así se lo mandó, había una cosa muy interesante de lo cual se habla muy poco. Y es que lo que era el Estado y la religión, por decirlo de esa manera ahorita, en nuestros términos actuales, estaban allí mismo. Por eso es que menciona aquí a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuando habla de esta manera Daniel, lo que está diciendo es que Dios se ha manifestado de alguna manera en estas personas, a aquellas personas, los profetas, porque estaban los profetas, estaban los reyes, ¿verdad? Estaban lo que son los padres, los príncipes, los hijos de los reyes, que deberían estar siguiendo las enseñanzas de sus padres, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, que estaba fijándose en todos ellos. Es decir, de alguna manera, cuando el pueblo pidió príncipe, cuando el pueblo pidió rey, primero el pueblo no tenía profeta. Ahí está el libro de Jueces que ustedes pueden ver. Luego viene lo que son los jueces. Pero los jueces tampoco funcionaron. Ahí vemos a Sansón, uno de los ejemplos más clásicos. Pero entonces el pueblo pidió rey, ya que los jueces no podían controlar lo que es la situación espiritual del pueblo, porque ellos mismos caían en pecado. Entonces piden rey y están diciendo, y le dice Dios a Samuel que de esa manera lo rechazan a él. Y eso que pasó en aquel entonces sigue pasando aún en la actualidad. Se sigue rechazando a Dios. Pero el sistema, aunque fue formado por Dios, está siendo más aprovechado por las tinieblas, por el pecado de las personas que están tomando esos lugares. Por eso se dividió Israel en el reino del norte y en el reino del sur. Por el pecado, un par de hermanos descendientes de Salomón empezaron a pelear el trono. Entonces se dividió. Las tribus apoyaron a unos, 8 o 10 tribus a otros y una sola tribu a otro. Entonces se dividieron y se formó en el norte Samaria y después abajo en el sur Jerusalén. ¿Sí? Y Judá por allí. Entonces no hemos obedecido. Debemos leerlo entonces como hijos de Dios, reconociendo que no hemos obedecido. Sí, y muchos de los profetas, de los que se dicen profetas incluso, así como en aquellos tiempos, había una escuela de profetas incluso. Pero nosotros podemos ver con Eliseo que aún habiendo una escuela de profetas, Dios escogía a los profetas y no era la escuela la que los determinaba. ¿Sí? Entonces, nosotros... por eso es que hay algunos que se dicen profetas y no lo son. O hay algunos que se dicen predicadores y no lo son. No porque no prediquen, sino porque lo que enseñan no está con la palabra de Dios. U otros que se dicen pastores y no lo son, porque viven del pueblo, que es completamente diferente a que el pueblo tenga que seguir los mandamientos de Dios para que se pueda sostener la obra, el cuerpo de Cristo, que se necesita aquí en la tierra. Y eso tiene también su teología en Juan 17. Pero lo que yo quiero ver aquí, que muchos de lo que son los pastores no han hablado en el nombre de Dios, sino han usado el nombre de Dios. Y aquí nos está diciendo Daniel, no hemos obedecido a los que sí han usado tu palabra de forma adecuada. ¿Por qué es que la gente le hace más caso a aquellos que no la usan de manera que usan la palabra para conseguir sus propios fines? ¿Por qué es que la gente, por qué? Porque va de acuerdo con sus intereses. A mí me interesa esto o yo quiero esto. Todo aquello que satisface a la carne, el ser humano lo quiere. Y si hay alguna enseñanza por allá que satisface la carne, lo va a querer. Entonces, aquí nos está diciendo, no los hemos obedecido, sí los hay.
Hay profetas, hay reyes, hay gente que sabe escuchar la palabra de Dios y sabe con eso enseñarla, en el caso de los profetas. Pero cuando dice no hemos escuchado a estos, quiere decir que a alguien más se está escuchando. Y se tiene que tener mucho cuidado. Por eso existe esa enseñanza de los de Berea en Hechos, en el capítulo 17. Cuando dice que ellos verificaban en las Escrituras para ver si lo que enseñaban eran así. Usted tiene que estar verificando en las Escrituras lo que otras personas dicen. Usted tiene que estar estudiando las Escrituras para saber si lo que le dicen es cierto. Hay pastores, hay profetas que no han hablado en nombre de Dios. Hay autoridades de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra comunidad, que están fuera de lo que es la justicia divina. La justicia que hacen está parcializada, como muchas cosas que pasan en otros países latinoamericanos. El que tiene más dinero puede hacer lo que quiera, porque si va a la cárcel, compra el juez y sale libre. Y está pasando mucho. Yo que veo todas las noticias, esas, puedo ver ese tipo de situaciones que está pasando en otras naciones. No me atrevo a decir todavía qué pasa en nuestra nación, porque estoy viendo que hay todavía más justicia que en otros lados. Pero tenemos nosotros que seguir lo que es la justicia divina. Lo otro, no hemos hablado de lo que vivimos, es la segunda forma de interpretarlo. No hemos hablado de que lo que vivimos son consecuencias de nuestra maldad. Lo que pasa es consecuencia de nuestra maldad. Muchas de las enfermedades son consecuencias de nuestro descuido. Porque si nosotros nos cuidáramos de una forma adecuada, disminuirían mucho las plagas. ¿Por qué hubo las pestes en la antigüedad? Porque no se bañaban. Eso está debidamente comprobado allí en Europa, porque esas pestes no estaban en el área de los indígenas aquí en América, porque tenían la mala costumbre de bañarse hasta 3 veces al día. Los españoles se asustaron cuando llegaron a América y descubrieron que los indios se bañaban hasta 3 veces al día. Y ellos se bañaban, si acaso, una vez al año. Claro que cuando las enfermedades que ellos trajeron acabaron con los indios porque no tenían protección para eso, ¿verdad? No hemos hablado de que lo que vivimos son consecuencias de nuestra maldad y aún no llega el castigo divino. Hay quienes me han preguntado, ¿Dios castiga? Lo que yo pienso es que nosotros vivimos las consecuencias de nuestras propias maldades. Nosotros, todo lo que pasa en nuestra vida es consecuencia de nuestras maldades, no es el castigo de Dios. Mejor ni te atrevas a enfrentarte al castigo de Dios. Porque el castigo de Dios, como está escrito, es el lago eterno. Si no estás en el libro de la vida, si no te vas en el arrebato de la iglesia, ya tienes menos oportunidades, pero siempre va a haber oportunidades. Y esta se va a perder el día que desaparezca todo. Hermano, hermana, ¿no te pone a pensar eso en aquellos que están cerca de ti y no han recibido a Cristo? Es por eso que nosotros podemos decir, realmente no hemos obedecido. Tal vez hemos sido muy parciales al proclamar la palabra. Una persona allá en Costa Rica y una diaconisa se me acercó y me dice, pastor, ¿por qué ese día pasó algo en el templo? Entró una persona ebria, empezó a gritar, se paró, vino corriendo y me quería quitar el micrófono al hermano que estaba dirigiendo. Y él no sabía qué hacer, entonces yo agarré el micrófono y lo tuve. Y cuando él vino para querérmelo quitar a mí, yo lo paré. Y le dije, inclina tu rostro delante del Señor. Y me puse a orar. Hermanos, pónganse a orar. Me puse a orar. Cayó de rodillas el hombre. Después yo le decía a los hermanos, después me decía una hermana, cuando terminó el servicio, pastor, ¿verdad que mientras yo sea salvo y yo viva bien con mi Señor, qué me importan los demás? Así me dijo. Y yo le tuve que decir, hermana, yo creo que usted necesita tomar un curso de diaconado conmigo. No quiso.
no quiso, la verdad, eso fue lo que pasó, no quiso. Sí. Muchas veces, a veces los cristianos reaccionamos de esa manera. Tal vez no dejamos de ser cristianos, pero no hemos hablado lo que debemos de hablar. En el versículo 7, Daniel mismo, veámoslo, tuya es, Señor, la justicia. Ese es reconocer la humildad. Yo no puedo hacer justicia, tú solo lo puedes hacer. Yo no puedo salvar a mi prójimo, tú lo puedes hacer. Pero por eso tuvo que decir Pablo, ¿cómo aceptarán a Cristo si no hay quienes prediquen? ¿Cómo que predicarán? Etcétera. Entonces esa parte que dice que la gente para entender tiene que oír, para escuchar, que para saber tiene que oír. Y me parece que para entender tiene que ver cómo vives tú tu cristianismo. Tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. La rebelión, y aquí lo está diciendo casi desde el versículo 6, la rebelión es la falta de obediencia. Cuando no obedecemos a Dios, nos estamos rebelando. Tal vez no es una rebelión larga porque Dios siempre nos da la oportunidad del cambio. Y solamente en una oración empática, en una oración donde reconoces que eres humilde, en una oración donde reconoces que todo está bajo el dominio divino, que todo está, que somos creación suya. Y que Él se ha preocupado por nosotros y que nosotros solo tenemos, como decir de una manera muy simpática, ¿no? Estirar la mano y agarrarlo. Pero no estiramos la mano, si la estiramos, hasta vez solo lo tocamos y la retiramos, pero no agarramos nada. Dios quiere que nosotros tengamos la humildad, que reconozcamos con humildad que es Él. Esa humildad reconoce la grandeza de Dios, reconoce la situación desesperante del ser humano, reconoce que la justicia solamente proviene de Dios, que la justicia humana puede ser buena y alcanzarnos de vez en cuando, pero la justicia de Dios es la única segura. De allí salió ese dicho, hay una justicia tarde pero segura. Tarde para nuestro concepto, pero para nuestro Dios va a llegar a tiempo, en el tiempo. Nunca se dice en las Escrituras que Dios haya hecho algo fuera de tiempo. Y cuando se hubo cumplido el tiempo, ¡pah!, se ocurre. También cuando se reconoce, así como está aquí en el versículo 7, implora la gracia de Dios. Implora la gracia de Dios. Vea cómo en el versículo 9 sí lo dice de una manera más directa. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, porque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Ya ven? Rebelión y obediencia están relacionados, pero son totalmente antitéticos. Rebelión es lo contrario a la obediencia. Entonces, no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ahí vemos, las leyes fueron puestas por la justicia de Dios. Naturalmente que nosotros decimos estamos bajo la gracia, pero la ley no ha sido eliminada, no ha sido eliminada. La ley nos sigue mostrando que si hacemos algo de lo que está escrito que no debemos de hacer, estamos saliéndonos del marco de referencia para nuestra vida, que es la ley. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando lo haces, te estás saliendo de la ley. Y eso es pecado delante de Dios. Sigue siendo pecado. Por eso está en la lista de pecados, allá en Gálatas 5. Está en la lista de pecados. ¿Sí? El chisme, las maledicencias, todo ese tipo de cosas están allí. Y nosotros debemos de tomar en cuenta. Por eso se debe de implorar la gracia de Dios. Se debe de implorar
la justicia de Dios. Es una oración con gran solicitud por los demás. En este caso, según podemos ver en el versículo 16 del capítulo 9, dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén. Él no lo dice porque estaban en la dispersión en ese momento. Él lo dice por lo que sabía que iba a ocurrir con Jerusalén por causa de la justicia de Dios. No estaba diciendo, aparta tu ira ahorita. No, no, no. Lo que estaba viviendo Jerusalén, además de que había sido profetizado, era la consecuencia de su alejamiento de Dios. Fue llevado cautivo por 70 años porque se alejó de Dios. Fueron las consecuencias de su maldad. Y es lo que dice Daniel varias veces aquí, en esta parte. Lo que te aleja lo que te hace vivir muchas veces situaciones de opresión, de injusticia, situaciones de pleito, de divisiones y todo eso, es precisamente un alejamiento de la palabra de Dios. Porque cuando te alejas de la palabra de Dios, todo puede ocurrir porque Satanás ya logró entrar en el terreno tuyo. Aunque no puede tomar tu vida porque tu vida ya le pertenece al Señor, pero ya entró en tu terreno. Y es lo que Él está diciendo aquí. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén. Tú no le vas a decir, aparta tu ira sobre mí. Le vas a tener que decir, estas son las consecuencias de mis pecados. Ayúdame a vivir sobre ellas. Pero apártame de la ira tuya por lo que yo he hecho, por lo que yo he desobedecido, por lo que hemos hecho, por lo que dejamos de hacer al no escuchar tu palabra, al no entender tu mensaje. Entonces, tu santo monte, Jerusalén, tu santo monte, siempre se tenía, bueno, Jerusalén está en un monte, ahora ya se ve más plano, pero estaba en la parte más alta. ¿Por qué hablan de los montes aquí en el Antiguo Testamento? El sentido de adoración de aquella gente de esos tiempos es los lugares más altos para estar más cerca de Dios. Por eso quisieron buscar el encuentro con Dios por medio de la Torre de Babel. Pero eso usted va a ver que buscaron el lugar más alto y construyeron un altar. Y lo va a ver muy repetido en el Antiguo Testamento. Entonces cuando dice Jerusalén, tu santo monte, quisieron construir la ciudad lo más cerca posible de Dios. Ahorita nos puede sonar ridículo, pero para ellos era bastante claro. En una ocasión estaba yo volando para Costa Rica desde México y se me acerca la azafata y me dice, ¿qué quiere tomar? Y le digo, ¿qué tiene para tomar además de agua? Y entonces me empieza a hablar que whisky, que esto, que lo otro. Wow, le dije así, bastante. ¿A qué altura estamos? Estamos a 33,000 pies. Uy, estamos muy cerca de la oficina del Señor. Deme un jugo de naranja, le dije. Pero estaba yo bromeando con ella, ¿verdad? Porque sí, y yo estoy cerca de Dios, no por estar allá arriba, sino estoy cerca de Dios hoy por Jesucristo, que no estaba en esos tiempos. Entonces, nuestra oración debe de tener gran solicitud por los demás. Olvida tu propia situación, porque Dios ya tiene cuidado de tu situación si la has puesto en sus manos. Porque a veces nosotros no queremos poner nuestra situación en las manos de Dios. Y quiero concluir con esto. Debe de ser una forma de vida esa oración. Nosotros vemos el resultado con Daniel por esto. Y la forma de vida, Pablo nos lo dice ya en 1 Tesalonicenses 5:17. Y son solo 3 palabritas, ya se le imaginan. Orad sin cesar. Y es de los versículos más cortos que hay en la Biblia. Hay otros que dicen que es el que está en Juan capítulo 11, donde dice Jesús lloró. Pero hay otros que lo traducen y Jesús lloró. Bueno, esto como algo bonito que la gente piensa. Pero allí Pablo nos está diciendo que la oración debe de ser una forma de vida nuestra. El simple hecho de que estemos en algún lugar, veamos una situación y digamos, Señor, bendícelos, cuídalos, protégelos. Estás viviendo tu vida de oración.
Y debe de ser una oración siempre lo que salga de tus labios cuando ves una necesidad. Una oración y no una crítica. Una oración y no una burla. Una oración y no un insulto. Una oración y no un desprecio. Es lo que Dios nos está diciendo a través de esta oración de Daniel. Por eso concluimos de esta manera. La oración se hace con ahínco, con profunda humildad, con gran solicitud. Es una importante disciplina espiritual que debemos desarrollar todos los cristianos. Y la debemos de hacer con ahínco, es decir, que haya un deseo, empatía por todo lo que hay a nuestro alrededor. Es lo que nos está enseñando Pablo. Por lo demás, una oración como esta es la que Dios contesta. Hablamos, termino, el fin es profunda humildad, ahínco y con gran solicitud. Ahínco, profunda humildad y gran solicitud. 3 puntos nada más que debe de haber en tu vida para que tu oración sea como la de Daniel. Y así como Dios escuchó la de Daniel y envió a ese ángel para darle la respuesta, también va a escuchar la tuya. Porque eso nos enseñan las Escrituras. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia, por todo lo que nos has dado, por tu presencia, Señor Santísimo, por enseñarnos cómo debemos dirigirnos a ti, por mostrarnos que es muy importante que empaticemos unos con otros, que tiene mucho que ver con tu mandamiento, que muchas veces hemos desobedecido, Señor, y nos hemos portado mal con nuestro prójimo. No hemos hecho lo que debíamos de hacer y tú querías. Y te pedimos perdón por eso, Padre Santo. Por eso, fortalécenos y danos la manera de caminar contigo, de la forma como debe de ser, siempre aferrados de ti, Señor. Y que en las situaciones que estén difíciles, siempre nos tengas en tus brazos cuando no podamos caminar, que así como fortaleciste a Daniel para poder seguir escuchando tu palabra, nos fortalezcas a nosotros para escuchar tu respuesta, Señor. Gracias por tu iglesia, bendícenos y que todo lo que hagamos, Señor, siempre honre y glorifique tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.